virtualidad porque nos ha permitido convocarnos desde diferentes esferas y desde diferentes países. Bueno, yo voy a presentar las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, si las estamos apreciando? ¿Hola? ¿Es visible la diapositiva? Sí, se ve. Ok, bien. Bueno, entonces, arteterapia, alineamientos, campos de aplicación. Bueno, me he permitido hacer un paneo general de lo que es el arteterapia, también para conocer sus lineamientos y al final compartir algunas experiencias concretas. Pausa Creativa es nuestra empresa, algunos de nuestros clientes. En este momento ofrecemos servicios de consultoría en arteterapia y biodanza con programas de bienestar. Para iniciar, pues he visto que desde diferentes áreas también artísticas hemos hablado de la potencialidad que tiene el arte a lo largo de la historia de la humanidad como una herramienta valiosísima que nos ha permitido reflejar las tendencias de la sociedad y se ofrece como un ámbito idóneo para el desarrollo de la expresión personal, también de la comunicación, no solo a nivel de cada uno con cada uno, ¿sí? Sino con nuestro entorno. Desde ese punto de vista, pues el arte es un medio valioso que nos permite registrar todas esas vivencias, todas esas percepciones que como humanidad hemos tenido a lo largo de la historia. Y desde ese punto de vista quisiera resaltar tres valores importantes del arte. Si bien el arteterapia se plantea, digamos, dentro de lo que hace referencia a la expresión plástico-pictórica, estos valores del arte están presentes tanto en otras expresiones, ¿cierto? Como la música, el teatro, la danza, ¿sí? Pero me voy a circunscribir a lo que contempla la arteterapia como expresión gráfica pictórica. Y en ese caso hablamos de valores como la inmediatez. ¿Qué quiere decir? Que basta cualquier elemento sencillo que tengamos, como decir un lápiz, un esfero, para poder graficar un concepto, una idea, una emoción, ¿cierto? O sea, se requiere algo mínimo para poder expresarnos a través del arte. Universal, ¿por qué? Porque un concepto que para alguien puede estar asociado a una imagen es universal y está presente también en otros lados, en otras esferas. Por decir, si cada uno, si tiene la posibilidad ahí, con el material que tengan a la mano, me hubiese encantado pedir más materiales, pero con lo que tengan ahí, ¿cómo representarían un corazón, por ejemplo? Cada uno, con lo que tengan ahí en su escritorio a la mano. Representar un corazón, graficarlo, dibujarlo. ¿Mm? Escuchamos para que nos compartan sus dibujos. Si lo quieren poner en pantalla sería genial. Ok, qué bien, ingeniero Roque. ¿Quién más? Ajá. Ahora, si fuéramos a la pregunta, ¿qué significa o qué creen que simboliza ese corazón? ¿Con qué palabras lo podemos asociar? Oh, qué lindo, Lola. Mira, lo hiciste aplicando lo de origami. Aquí empezamos a integrar todo lo que hemos visto durante el... Si pudiésemos asociar ese corazón, ¿con qué idea o con qué concepto lo relacionaríamos? ¿Un corazón es qué? ¿Un corazón simboliza qué? ¿Un corazón representa qué? Les escucho. En el micrófono le agradezco si les pueden habilitar el micrófono. No les escucho. ¿Están habilitados los micrófonos, por favor? No, ay, no pueden hablar. Entonces, por el... Ah, dale, gracias. ¿Ese corazón está asociado a qué?
Nuestros sentimientos, emociones, vivencias. Ok, muy bien. Y si pudiésemos reducir a un concepto universal ese corazón, ¿qué puede representar? Amor. Amor, muy bien. Entonces, a eso hago referencia con el carácter universal que tiene el arte. Que ese corazón aquí en la China, en Ecuador, en México, en Perú, seguramente va a convocarnos a todos a ese concepto de amor, de expresión, de emociones, ¿cierto? Y carácter subjetivo hace referencia a las particularidades que también tiene esa expresión artística. Porque fíjate, Lola lo representó de manera con origami, recortó y lo hizo de color verde. Roque lo pintó en un fondo blanco y lo pintó con un esfero. Seguramente alguien más lo pudo representar de color rojo. En fin, con lo primero que tuvo a la mano, pero hay una parte subjetiva de cómo representa su corazón. Si yo voy más a la persona y les pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy? Y si tuviéramos la posibilidad de materiales para plasmar eso, ¿cómo está mi corazón hoy? Uy, saldrían muchísimas obras, ¿cierto? Quizás está el corazón alegre porque tuvo una buena jornada, quizás está un poco triste porque ha tenido como ciertos procesos de melancolía, quizás está muy, muy triste porque quizás está pasando un duelo amoroso y así. Habrían muchas expresiones subjetivas y particulares de ese mismo corazón. Esto es para hacer un ejemplo de esos valores importantes que están en el arte. Entonces, desde ese punto de vista, el arte como expresión, aquí voy a circunscribirme a la expresión gráfico-pictórica, nos permite tener una serie de posibilidades para, por ejemplo, abordar el dolor con metáforas. Si nosotros vemos las imágenes que están en la parte superior, ¿qué ideas podremos extraer de esas imágenes? A ver, muy participativo, les escucho. Una de ellas o todas en general, ¿qué pueden expresarnos esas imágenes? Las manifestaciones de dolor o Dolor. sufrimiento que mujeres han experimentado en diferentes formas o circunstancias. Ajá, ok. Dolor, sufrimiento, bueno, identificaste también, bueno, que son figuras femeninas. De pronto esta podía ser como neutral, ¿cierto? La segunda, pero en general transmiten eso. Entonces el arte como expresión artística, que es como está planteado desde la arte terapia, nos permite expresar esas emociones, hacer una catarsis de esas emociones y en un sentido nos ofrece esa posibilidad inmediata. En el caso, por ejemplo, de Frida Kahlo, no sé si conocen la historia como artista, ella antes de ser famosa, por decirlo así, encontró en el arte un medio valioso para hacer su propio proceso catártico, que no solamente estaba relacionado con el hecho de padecer desde muy pequeñita problemas de salud, ¿cierto? Sufrió poliomielitis de pequeña, luego tuvo un accidente automovilístico que le dejó también unas secuelas particulares en su columna, o sea, encontró en el arte un medio para poder canalizar todas esas expresiones. Y así encontramos muchísimos artistas más, ¿cierto? Evar Munch, el mismo Vincent Van Gogh, encontraron en el arte un medio para plasmar todo ese mundo emocional que les transitaba. Entonces, desde ahí es que se plantea la arte terapia como un medio coayudante para poder canalizar, para poder fortalecer esos procesos eh, terapéuticos y esos procesos personales. Se plantea también otro término alusivo a la arte terapia, es la psicoterapia artística, y esto es muy importante tener en cuenta que es una disciplina que nace en el contexto de la salud mental, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es en ese mismo contexto psiquiátrico, ahorita más tarde lo vamos a ver, en donde los pacientes, en este caso pacientes psiquiátricos, inician con ese proceso de exploración a través del arte. Es importante destacar también que la propuesta de la arteterapia es plástico, pictórica y todas las técnicas que esto incluye. Ahorita lo vamos a ver. Pero también es importante, por favor,
que hay otra propuesta desde la arteterapia antroposófica, en donde se habla de una percepción holística del ser. Esa teoría está fundamentada en los 4 elementos y en los 4 temperamentos. Toda la teoría de Rudolf Steiner, para quienes quieran indagar, es importante también conocer esa otra propuesta. Desde mi formación personal académica y todas las asociaciones de arteterapia, pues van a avalar seguramente la arteterapia planteada como psicoterapia artística. La otra antroposófica, con todo respeto, y es otra propuesta muy válida, es otra corriente que también conviene indagar. Bueno, en ese sentido, la arteterapia se plantea como un proceso de acompañamiento y ayuda a la persona. Es un trabajo en donde se realizan obras plásticas, pictóricas, escritas. La escritura también hace parte de nuestro proceso terapéutico, ¿sí? Es valioso también como medio expresivo, que podría un poquito asociarse con la escritura creativa también. Y digamos, este proceso artístico lo que hace es generar un proceso de transformación en la persona, en el usuario o en el paciente, que le ayuda a integrarse a sus grupos de referencia de una manera crítica y creativa. Después vamos a ver por qué. De manera crítica y creativa, porque es como una proyección y a la vez es un espejo de lo que el mismo paciente o persona está eh, sintiendo, percibiendo en ese momento. El arteterapia contribuye al desarrollo personal, al autoconocimiento y la expresión emocional. El corazón, digamos, como que la propuesta intrínseca de arteterapia es sentir la necesidad de explorarnos a través del arte. O sea, si yo invito a alguien a hacer un proceso arteterapéutico, esta es como la manera de cautivarle, ¿cierto? Déjate explorar a través del arte. El arte es un medio para explorar. Y también en el contexto clínico, pues se suele usar más que todo el término psicoterapia artística, que es lo mismo, y actúa como una vía terapéutica coayudante ya en casos de, digamos, psicoterapia, como casos de traumas psicológicos, abordar miedos, bloqueos personales, traumas. Digamos, ahí ya tiene una estructura mucho más basada desde la psicología y la psiquiatría. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico de la arteterapia? Me gustaría saber si ustedes habían escuchado antes el término. Bueno, han habido varias intervenciones relacionadas, pero es importante hacer hincapié en el contexto que genera la disciplina, o sea, que da auge a esta disciplina. Y es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 1940, en donde hay una serie de hechos, ¿cierto? Holocaustos que generan una serie de eventos traumáticos, no solo en las familias, en las personas, digamos, víctimas que hacen parte de esa guerra, sino también de los excombatientes, ¿cierto? Los soldados, que en este caso, pues empiezan a expresarse a través de los dibujos y es allí donde nace esta disciplina. Las imágenes pues hablan por sí solas, hay un relato, una autorreferenciación del proceso que están transitando las personas y es allí donde nace esta disciplina. También hay un ámbito médico psiquiátrico que se está dando en ese momento, en donde aparecen nuevos métodos de rehabilitación, precisamente. Si antes el proceso terapéutico era circunscrito solo a lo que el psiquiatra, el psicólogo podía hacer, aquí inicialmente es como que, bueno, digamos, distráiganse un poco a través del dibujo, pinten, y después es que empiezan a encontrar los psiquiatras un contenido valioso en estos dibujos de los pacientes. Y es donde empiezan a volcar su mirada y a prestar más atención de cómo esto genera un proceso comunicativo, cómo es una herramienta para definir inclusive los diagnósticos y cómo esto, o sea, cómo el arte de por sí, el dibujar, el expresar, el pintar, ya tiene un efecto terapéutico de por sí, ¿sí? Aparecen otros elementos importantes en ese periodo, que es el nacimiento de la terapia ocupacional. Recordemos, aquí es conveniente hacer como una diferenciación. Si bien la terapia ocupacional puede emplear el arte como herramienta de apoyo para, digamos, como que su objetivo va a estar canalizado más al desarrollo de competencias, de habilidades, de destrezas, ¿sí? O sea, el arte es la excusa o la estrategia para
fortalecer, por decir, la motricidad fina o para fortalecer la coordinación oculomanual. O sea, ese es el objetivo. Mientras que para la arteterapia, el objetivo, la propuesta va a ser un medio para expresar las emociones, para poder hacer catarsis de esas emociones. Entonces ahí es muy importante ya la diferencia. Ahora, en el arte terapia también aparece la obra como parte del proceso terapéutico, mientras que en terapia ocupacional, no. La obra, pues sí, muy lindo tu trabajo, bien, pero en el arte terapia la obra hace parte de la tríada que llamamos nosotros y es como un invitado más a ese setting o a esa atmósfera terapéutica que le planteamos al usuario. Bien. Bueno, otro elemento importante aquí aparece como en cierta manera un conflicto artístico, ¿cierto? Porque era como la manera en que anteriormente se desarrollaba una terapia, una psicoterapia, pero con esta figura nueva que aparece del arte terapeuta, pues surge esta profesión. En 1964 se conforma la Asociación Británica, es allí prácticamente donde nace la disciplina, la Asociación Británica de Artes Terapéuticas, en donde se oficializa la profesión y en 1970 ya empieza a ofrecerse como una especialización en algunas, como máster de especialización, sea para profesionales en el contexto psicológico, por ejemplo, en ciencias humanas, psicología, psiquiatría, o en el contexto artístico. O sea, en ambos ámbitos de pregrado tienen la posibilidad de hacer una especialización en arte terapia. Aparece también cierta disyuntiva, ¿no? A un punto, en ese momento, bueno, ¿a qué se le da prioridad? Al enfoque psicoterapéutico que tiene por sí esa expresión artística de los pacientes o al hecho de ser un pasatiempo y de relajar, de distensionar, ¿sí? Casi que de ahí surgen dos, dos pioneras de la arteterapia, Margaret Namburg, Edith Kremer, y aparece otro elemento también importante en ese contexto histórico y es la misma evolución que tienen los movimientos artísticos. Ustedes han escuchado impresionismo, Art Nouveau, han escuchado quizás arte surrealista, ¿cierto? Entonces, el mismo movimiento artístico también viene como en una corriente, ¿sí? Y ha sido permeado por diferentes posibilidades. Entonces, en este periodo donde nace la arteterapia, hay un movimiento que se asocia al art brut, que es como el arte bruto, como el arte así, crudo, feo, podríamos decir, y espontáneo, en donde artistas como Jean Dubuffet aparecen con expresiones muy asociadas, curiosamente, a los trabajos artísticos que vienen haciendo los pacientes en esos centros psiquiátricos. Aparecen artistas que también tienen alguna, digamos, condición psiquiátrica, como Hans Prinzorn, artista y psiquiatra alemán, en donde también encuentran esa, digamos, como ese aprecio, esa curiosidad por seguir indagando el arte de los artistas de la época versus el arte o la expresión artística de los pacientes en los centros psiquiátricos. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que la arteterapia empieza a crecer en cierta manera alineada con esas corrientes o escuelas psicológicas, ¿sí? Si hemos escuchado hablar de psicoanalismo, si hemos escuchado hablar de terapia gestal, o sea, el arteterapia empieza a alinearse, también empieza a crecer apoyada en esas diferentes perspectivas y formas de intervención. Entonces, desde lo que podríamos llamar la psicología cognitiva, cuyo representante Aaron Quebec en los años 70, encontramos que desde esta propuesta digamos, como una relación entre los pensamientos, los sentimientos y las conductas de la persona, ¿sí? Entonces, la propuesta, el objetivo de esta modalidad de intervención consiste en identificar y modificar esas creencias, digamos, distorsionadas que puede llegar a tener el paciente y en la medida en que le vamos presentando diferentes alternativas más flexibles, más positivas para incorporar esos cambios y un poco, digamos, como ser más flexible en torno a esas creencias distorsionadas
o rígidas que se tenían. Las imágenes que coloco abajo son más de apoyo para ver la posibilidad del planteamiento, ¿sí? Desde tener una posibilidad muy rígida, preestablecida, en donde quizás la expresión requiere regla, esquema, cuadriculatura, ¿sí? Y cómo yo voy permeando eso a ofrecer trazos mucho más flexibles, sinuosos y en movimiento. Arteterapia con énfasis, digamos, o con la mirada psicoanalítica, pues sabemos que el precursor es Sigmund Freud, y desde ahí la propuesta plantea acceder a ese inconsciente. ¿Y dónde se encuentra? En esas primeras experiencias tempranas de la infancia, inclusive también en algunas de la gestación, ¿sí? Y digamos como que accediendo a esos contenidos, pues vamos a encontrar pistas, herramientas valiosas para desarrollar ese proceso terapéutico en la persona. Entonces aquí el planteamiento es que a través del arte y la expresión se puedan encontrar, de hecho salen en evidencia muchas de esos contenidos inconscientes. Es curioso ver también cómo algunos de los psicoanalistas pues tenían una gran apreciación del arte y de hecho lo definían como una forma de sobreponernos a la angustia, ¿m? El arte como un medio para dar o encontrar un sentido a lo que hacemos, el arte como un reorganizador de la estructura de la mente, como una forma de calmar el vacío que sentimos, como una forma de comunicación que se conectaría con el inconsciente, o como dice Freud, como un camino de regreso, ¿sí? De la fantasía a la realidad. Por eso he colocado esta imagen que para mí representa eso que planteamos desde la arteterapia, como esa posibilidad de puente, ¿cierto? Que nos permite acceder a esos contenidos y traerlos a nuestro momento presente, a nuestra realidad. ¿Mm? Aparece la arteterapia psicodinámica o la psicología psicodinámica que, pues, digamos, de acuerdo a la postura del arteterapeuta, digamos, como al alineamiento que le resulta más afín, sea por su formación, sea por su experiencia, pues va a encontrar en cada una de estas corrientes una posibilidad, pero no es que sea algo rígido ni preestablecido, de pronto se identifica con varias, pero sí por lo general hay una postura frente a esos lineamientos, ¿sí? Como arteterapia psicodinámica, digamos que la propuesta clara es, bueno, listo, importante ir a acceder a estos contenidos del subconsciente, pero ¿yo qué hago con eso? O sea, no me puedo quedar allá y entonces evocar el momento traumático. No, ¿yo qué hago con esa información aquí ahora? ¿Por qué me es útil hacer este clip y este chip de la conciencia? ¿Y esto en qué me es útil hoy? Entonces, en ese sentido es dinámica y propone tiene un sentido más práctico, ¿cierto? Arteterapia cognitivo-conductual, en donde pues aquí hay nosotros hablamos en arteterapia de tres modalidades de enfoque, ¿cierto? Uno directivo, semidirectivo y totalmente, digamos, libre. Aquí se plantea un proceso de intervención en donde hay unas metas claras, o sea, llegas aquí, iniciamos un proceso, al usuario me refiero, estoy hablando, y hay unos propósitos, unas metas claras para que dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, nos vamos a proponer llegar a este punto, ¿sí? Entonces hay una propuesta desde modificar ciertas conductas, pensamientos, sobre todo conductas y estados emocionales, como una manera de reorganizar esa información con una mira clara, ¿sí? En un tiempo, sí. Arteterapia humanista, entonces aparecen lineamientos como la gestal, ¿sí? En donde la atención está dirigida hacia la experiencia sensorial. Entonces ya no solo son esos contenidos inconscientes, esa practicidad del aquí y el ahora, sino que también hay todo un lenguaje del cuerpo, ¿cierto? Tanto del usuario como del terapeuta. Entonces se le da importancia a esa experiencia sensorial, a los gestos, a la expresión no verbal, y también aparece el concepto de percepción, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esas propuestas de la Gestalt, es cuando evocamos todas esas imágenes que tienen como doble interpretación, que es un gato, pero también puede ser como la silueta de una mujer, no sé si la recuerdan. Y en ese sentido, entonces, viene la postura del usuario, ¿no? ¿Cómo lo percibo desde acá? ¿Cómo lo percibo desde esta óptica?
Y propuestas como el fenómeno PHI, que podríamos hacer alusión a esa ilusión óptica. ¿Recuerdan los creadores de Disney cuando, o sea, el origen de todas estas, de hecho la televisión, en donde a partir de unos dibujos, ¿cierto? Repetitivos en un cuaderno, cuando le daban movimiento a las hojas del cuaderno, aparecía como la película, como estamos viendo aquí en el dibujo. O sea, aparece una serie de dibujos en movimiento a partir de esa ilusión óptica que da, ¿vale? El movimiento de las hojas. Atención plena o mindfulness, que está pues muy de moda, muy en boga, que en realidad no es una terapia psicológica como tal, pero sí es el uso de diferentes técnicas que nos permiten conectar de manera directa con ese aquí y ahora. Digamos como la base de esta propuesta se puede resumir en las 4 R's: reposar la atención, reconocer el pensamiento distractor o negativo que hace que nos dispersemos, retornar la atención al momento presente y repetir. O sea, es como una invitación constante al aquí y el ahora, al momento presente. Hemos escuchado decir que el presente, la misma palabra, es un regalo, ¿cierto? Entonces, si nos perdemos de esa posibilidad del aquí y el ahora, vamos a estar o allá atrás en el pasado, por allá recordándole que no sé qué ya viene al caso, o ansiosos por lo que va a pasar en el futuro, y entonces no vamos a estar en el momento presente. Esta alternativa de intervención es invitarlos al aquí y a la ahora. Entonces, ¿qué técnicas nos facilitan, digamos, esa posibilidad? La misma materialidad de los implementos que usamos, de los recursos que usamos, hablamos de arcilla, pintura, ¿cierto? En donde esa invitación a la sensorialidad hace que estemos un poquito más activos al aquí y el ahora. Sentir la temperatura de los materiales, las texturas, ¿m? Algunos dibujos alusivos a los mandalas, por ejemplo, que también invitan a una meditación en movimiento, incluyendo ejercicios de respiración, por ejemplo, son propuestas artístico-terapéuticas que nos permiten abordar desde este lineamiento una propuesta de terapia. Terapia breve o estratégica es aún todavía mucho más corta en términos de tiempo, eh, máximo 20 sesiones de terapia. Y la propuesta también es muy práctica, creación de soluciones a problemas específicos, dejando a un lado, no importa qué generó esto, lo importante es que yo voy aquí y resolverlo, cambiar esa posibilidad y renovarlo. Entonces, desde ese sentido, se aplican, por ejemplo, algunos ejercicios de visualización, se reconstruyen algunos eventos o sea, como esa realidad. Aquí, por ejemplo, el collage es una buena estrategia, recortes de revistas, construcciones creativas. Y la arte terapia ecléctica o multimodal, podemos decir que es la que plantea diferentes formas o lineamientos de expresión, ¿no? Aquí depende también de la postura del profesional que plantea la arte terapia, el proceso arte terapéutico, y digamos que es como una mezcla un poco de todas, con una visión un poco más ecléctica, holística, ¿cierto? Intervienen técnicas, por ejemplo, como mezclar video, fotografía, psicoterapia verbal. Aparecen también las instalaciones, que es una modalidad de intervención artística, donde aparece el cuerpo, el gesto como parte de la obra. Música, movimiento auténtico, poesía, escritura creativa. Ojo, aquí es importante destacar algo y es no confundir que arte terapia entonces es música, teatro, danza. No, el arte terapia como disciplina que nace en el contexto de la salud mental hace referencia a la expresión plástico-pictórica únicamente. ¿M? Ya si estamos hablando de otras disciplinas, podemos decir que son artes expresivas aplicadas. Entonces, en ese caso, surgen disciplinas como la musicoterapia, como la dramaterapia o la teatroterapia, y disciplinas como la danza terapia, ¿m? O la psicodanza. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para, digamos, no confundir las disciplinas. Si bien es cierto, en un abordaje terapéutico, yo puedo usar la música como un elemento disparador, por decir, para que la letra inspire a mi usuario, al usuario, a abordar una temática, o que la misma música lo lleve en un estado meditativo para
el fin que yo quiero lograr o la propuesta que le quiero dar, eso no significa que la música o la letra de la canción o la poesía sea el corazón de la propuesta de arte terapéutica, ¿sí? Son elementos inspiradores, evocadores, pero todo apunta a que el usuario se exprese a través del arte pictórico, gráfico y pictórico. Bien, entonces aparecen técnicas como la pintura, el dibujo, las técnicas mixtas, por ejemplo, podemos usar pintura y arena, pintura y residuos de mármol, que es como una especie también de granulado, ¿cierto? Puedo usar collage y pintura, entonces todo eso serían técnicas mixtas, puedo usar también hojas de los árboles y pintura. Aparecen técnicas como la escultura, sean arcilla, plastilina, porcelana fría, grabado. El video es un elemento valioso y también muy, digamos, interesante que también está contemplado dentro de la expresión artística, sea porque el usuario realiza un video, ¿sí? Entonces es como su percepción de una realidad, sea porque usa el video de alguien para representar o para plasmar esa realidad que le circunscribe, que los transita en ese momento, al igual que la fotografía, el performance y las instalaciones. Cuando hablamos de performance o instalaciones, es cuando el artista, en este caso el usuario, es la misma obra, ¿sí? Entonces, él se pone como parte de la obra. Puede complementarse con objetos o el pintarse, pero él hace parte de la obra y eso es válido dentro del proceso arte terapéutico. Aquí vamos a hablar de tipos de enfoque, o sea, como las modalidades en las que el profesional hasta un punto interviene mucho, casi no interviene y deja un poco más libre al usuario. Entonces, directivo cuando el arteterapeuta, como les decía en el lineamiento conductual, estructura esa sesión de trabajo, define unas actividades, unas técnicas y casi que unos materiales con los que el paciente o el usuario puede crear. ¿Sí? Esto está muy definido, en cierta manera es muy esquemático, ¿sí? Y esa es la propuesta y está bien. No directivo cuando el arteterapeuta no se involucra en el accionar del paciente. Quiere decir que lo deja libre para escoger los materiales y técnicas. Ahorita vamos a ver unas fotos, hagan de cuenta como un buffet de materiales, ¿cierto? Entonces, hay un buffet de materiales y casi que la propuesta es a que el usuario como un niño experimente con todo lo que quiera y desde ahí exprese algo, ¿sí? Y semidirectivo, en donde sí hay unos lineamientos básicos, por decir la temática, qué sé yo, vamos a trabajar identidad o autocuidado, y hay unos materiales, pero en cierta manera tiene libertad para que la persona pueda escoger y decidir qué opciones trabajar o inclusive qué técnicas también. ¿Cuáles son los contextos de intervención? Educativo, veo que hay muchos de ustedes que trabajan en ese contexto educativo. Aquí pues es importante tener en cuenta que por más que se quiera en algunas instituciones pues no va a ser, digamos, no va a tener la apertura a un proceso arte terapéutico individual, a menos que de pronto ya como que la misma estructura del colegio o institución tenga ya afianzada y, digamos, fortalecida esta disciplina como para que haga parte del pensum académico o de la propuesta desde el área de orientación, pero por lo general van a ser intervenciones grupales, ¿sí? A nivel de contexto educativo. A nivel hospitalario, psicosocial o psicoterapéutico, de crecimiento personal o autoexploración, o sea, tan sencillo como que, ay, no, yo no tengo ningún diagnóstico, ¿será que puedo hacer un proceso de arteterapia? Por supuesto que sí lo puedes hacer. Quiero explorarme a través del arte, listo, bienvenidos, serían en este caso de crecimiento personal, ¿cierto? Organizacional, entonces hablamos de áreas de HSQ, así se denomina en mi país, no sé, en los respectivos países de ustedes, todo el tema organizacional asociado a salud, seguridad, medio ambiente y calidad en el trabajo. Hay otros lineamientos del organizacional que podría ser más alusión a la parte de productividad, creatividad e innovación. Entonces, el arte y la expresión para fortalecer esas necesidades que la empresa requiere de sus funcionarios o de sus equipos de trabajo. Retos de desarrollo y discapacidad, otro contexto también,
con todas las posibilidades que da en las diferentes modalidades de discapacidad física, cognitiva, etcétera. Adicciones, geriatría, trastornos alimentarios, entonces haríamos alusión a bulimia, por ejemplo, anorexia, obesidad, ¿cierto? Procesos de duelo y población vulnerable. En el caso de nuestro país, pues es un área que se ha abierto realmente muy a nuestro, digamos, es una posibilidad de intervenir desde la arteterapia, pero pues es una realidad que hace relación a toda esa movilización de inmigrantes y sobre todo de víctimas del conflicto armado. ¿Mm? Bueno, entonces en el contexto educativo, acá ya vienen a compartir algunas experiencias, ¿sí? Este fue un proceso de intervención en Italia, en donde se hizo referencia a un proyecto arte y danza popular. La población eran niños de primaria, de cuarto, quinto de primaria, tercero. Allá había un momento migratorio fuerte, entonces africanos y demás personas estaban ocupando el territorio italiano y en ese sentido pues los colegios tenían como esas inquietudes, ¿no? Porque los niños no se querían integrar. La propuesta de la arteterapia aquí fue integrar danza y arte popular, sabiendo que danza pues era una propuesta aparte, pero desde la arteterapia la idea era retomar esos símbolos pertenecientes a las diferentes culturas, en este caso africana, andina, latinoamericana y de Europa del Este, para que los niños los representaran, conformaran la, digamos, la puesta en escena de una serie de eventos que se presentaban como clausura, integrando esas danzas. Se hizo también un proceso educativo con las maestras, en donde obviamente si ellas eran promotoras de esa sentido de integración cultural, porque los niños tan sencillamente no querían cogerse las manos, no, es que él huele a feo, es que él es árabe y no se baña, o sea, muchas ideas preestablecidas tenían en su cabecita, y en el juego pues podíamos identificar y en las obras identificar estas cosas. Entonces, lo que hicimos el trabajo con las maestras fue hacer una propuesta de diferentes ritmos musicales en donde ellas se escuchaban y plasmaban todos esos elementos evocadores que les suscitaba la música a través de la pintura y lo plasmaron en estas obras. Arteterapia en contexto hospitalario, entonces otra intervención, ¿cierto? Aparece la medicina de manera, digamos, holística, si tenemos presente como la nueva concepción de salud, en donde se ve el paciente como un ser integral, puede haber intervención individual, también depende mucho, pues, como la entidad hospitalaria, qué tan, digamos, institucionalizada esté el área de arteterapia al punto de poder intervenir en cada paciente, o sea, terapia individual. O aparece espacios como este que fue en el Hospital de Carrara, en donde hicimos una intervención grupal. La intervención era para bajar los niveles de ansiedad y de estrés en las personas que iban a hacerse su quimioterapia. Entonces, como sabemos, pues estos espacios son muy particulares. No me voy a detener acá. Esto es simplemente una lectura que retomo de alguien que padece cáncer y pues describe cómo ve esa sala, ¿no? Cómo percibe esa sala. Me repliego en mí para que esta quimio ataque el tumor y todas las células desperdigadas, esas sombras que aparecen en la mama y en otros pulmones. O sea, esa percepción que se genera en ese espacio de quimioterapia es muy particular. Y el espacio que ofrece, pues es muy, digamos, como que están convocados todos en grupo, pero cada uno está viendo su propio proceso. Esta intervención se basó en suscitar una idea de viaje, entonces se planteó como una escultura a partir de una narración que les contábamos a los pacientes, íbamos construyendo, mis colegas y yo, una estructura con esos símbolos del viaje, de modo que ellos de manera poco a poco se fueran involucrando y nos fueran relatando también algo, experiencias alusivas a sus viajes. Entonces eso era un poco como evocar esas situaciones y distensionar un poco ese momento presente de ahora que era el estar recibiendo esa quimioterapia. Otro proceso, por ejemplo, de intervención en los hospitales hace relación a la resignificación de los espacios. Entonces, no es decorar el hospital, ¿sí? Pero en cierta manera sí es como un poco, digamos, ofrecer un repertorio rico, variado en color, en donde los
los pacientes han expresado, digamos, han relacionado sus experiencias, por decir, vinculando médicos, profesionales de la salud, los pacientes y los familiares de los pacientes para cambiar esos espacios. Aquí aparecen, por ejemplo, el uso de metáforas, ¿cierto? O de leyendas evocadoras. En este caso aplicamos esta de japonesa, en donde Sadako Sadaki es una niña que padeció, esto no es un caso propio, ¿no? Esto es una leyenda japonesa que existe, de hecho hay un monumento alusivo a ella. Esta chiquita padece de leucemia, finalmente muere, pero en su ilusión de sanación escuchó de alguna amiguita que si hacían 1000 grullas, o sea, estas aves, le auguraban salud. Y ella murió con esa intención, digamos, y puso a toda la familia, a todo el mundo a hacerla. Entonces, de ahí hace parte de esa, digamos, filosofía japonesa de augurarle a alguien salud a partir de la oración de esas grullas. Nosotros las propusimos en origami justamente para recrear, digamos, resignificar ese espacio hospitalario, y como eran elaboradas por los familiares, por el equipo médico, digamos que también aquí estamos involucrando esa intención de salud, y en algunos casos se les incorporaron también algunos elementos alusivos a lo que podría ser esa, como esa sangre, como esa transfusión, como esa idea de augurar salud a alguien. Bien. En este caso, bueno, otro contexto, crecimiento personal. En cuarentena, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de ofrecer muchos talleres de aplicación de, digamos, de intervención de arteterapia en el contexto del COVID. ¿M? Siempre como un espacio seguro, de apoyo empático. Aquí cito otra experiencia en el contexto psicoterapéutico, un chico con esquizofrenia, aparecen miles de dibujos y una manera como él recrea, digamos, esta información un poco dolorosa para él en cartas, y cómo a partir de ahí la propuesta del arte siempre es una visión reparadora, romper, recomponer y generar una nueva obra. ¿Mm? En el contexto de la depresión, Fundación Unidos contra la Depresión, un trabajo de autorretrato. Y en general, ya enfatizando un poco más a la experiencia organizacional, pues la mira aquí ha sido desde el área del cuidado, ¿sí? La cultura del cuidado. En una ARL en Colombia, que es una empresa aseguradora de riesgos profesionales, en donde se habla de ciertos riesgos, ciertos físicos, alusivos a accidentes, lesiones derivados de ese trabajo, independiente que sea operativo o administrativo, y riesgos también psicosociales que afectan ese estado emocional de la persona, sea por carga excesiva de trabajo, sea por situaciones de estrés, sea por situaciones adversas. ¿Mm? Y desde ese sentido, pues la propuesta siempre es grupal, ¿sí? Dirigida, por ejemplo, en este caso, a empresas del área de hidrocarburos, en donde, como les decía ahorita, un buffet de materiales dispuesto para ellos, que ya pues tiene toda una significación como de, ¡ay, nos van a poner a pintar! Yo no pintaba desde el colegio, qué chévere, ¿cierto? ¿Mm? Y la intervención en diferentes contextos ya, digamos, fuera de la ciudad, adaptándonos con las respectivas, digamos, condiciones de tiempo, clima, espacio, que de por sí ofrece la empresa. Muchas de las intervenciones han tenido que ser, digamos, adaptadas en tiempo a la empresa y a las condiciones de los usuarios, en su mayoría profesionales del área de la salud, perdón, del área eléctrica, maestros de obra, operarios. ¿Sí? Aquí el símbolo que utilizamos fue el mandala, ¿sí? Como una propuesta de búsqueda de espacio personal, en donde se les invitaba a incursionar en ese círculo, no con el mandala coloreado y que estamos acostumbrados a ver en los libros. No, aquí es una propuesta totalmente terapéutica, donde ese espacio en vacío o a partir de una figura femenina o masculina, según sea el caso, les invitábamos a abordar el término de autocuidado en las diferentes áreas. Entonces, una exploración física, emocional, espiritual, económica. Y las respuestas, perdón, voy a pasar un poquito rápido para que alcancemos a ver todas. Y las propuestas, pues eran intervenciones tipo estas, en donde mezclamos collage, pintura, escritura,
en donde podían ellos expresar cómo era su concepción de autocuidado, qué herramientas estaban usando actualmente en el autocuidado en las diferentes áreas. Por ejemplo, salen a reducir cambio de hábitos de alimenticios, porque ese era uno de los requerimientos de la empresa. Por ejemplo, cambios también en las actividades cotidianas, entonces quizás implementar actividades de meditación, de relajamiento, o sea, qué tips, qué herramientas cada uno logra identificar y ponerlas en su mandala, no solo como algo que está haciendo, sino también algo propositivo que se plantea hacer para incrementar esa cultura del cuidado. Entonces vienen elementos como estos, cada obra es única, eso es muy valioso, como decimos, aquí nadie puede copiar a nadie. Y pues también llegar digamos, al espacio de trabajo también tiene sus retos y sus desafíos, ¿no? Porque es, bueno, sacarlos de la rutina, vamos a ponernos en un estado creativo, ¿m? Y a veces algunos espacios resignificarlos, por decir la misma cafetería o la sala de juntas, se convierte en un espacio de expresión artística. Series alusivas. Aquí el trabajo fue cuidado de manos, teniendo en cuenta, o sea, el requerimiento de la empresa era cuidado de manos, teniendo en cuenta las diferentes, digamos, los diferentes eventos que se presentan, ya en riesgos inminentes como quemaduras térmicas, quemaduras químicas, abrasiones, amputaciones de las manos, visto que son personas que están en el área operativa sobre todo. Entonces, hacer toda una sensibilización en torno al cuidado de las manos y pues lo mismo, generar ese espacio creativo, grupal necesariamente, porque la empresa pues no va a dar un espacio para hacer seguimiento individual. Sin embargo, la postura de nosotros como arteterapeutas es, por ejemplo, apalancarnos o afianzarnos con la persona encargada del HCQ o del área de bienestar de la empresa para poder posteriormente hacer un seguimiento ya más personalizado, pero por parte de la empresa. ¿Listo? Pero en general son intervenciones grupales. Lo mismo, se plantea el arte, el buffet creativo le llamo yo, y como esa invitación a explorarnos a través del arte, se hace una sensibilización, aquí como era el tema de manos, entonces se asoció con el saludo en los diferentes países del mundo, cómo se saludan en Latinoamérica, cómo se saludan en Oriente, cómo se saludan de acuerdo como a los, digamos, grados de jerarquía, jugar un poco con ese contexto pues, y el perfil de los asistentes que no sé cómo llamarle en sus respectivos países, pero acá tienen como, por decir, los chicos de las pandillas tienen como unos saludos particulares. En este contexto operativo también se da eso. Entonces, recrear un poco eso, luego hacer una sensibilización en torno a lo que esas manos pudieran contar a lo largo de la historia de vida de cada persona. Entonces aparecen elementos como estos, ¿cierto? La familia, las manos como esa posibilidad para dar y para recibir, las manos como la prolongación del cerebro, por ejemplo, como escriben aquí, que ayuda a construir un mundo mejor, las manos en todos los contextos de la vida cotidiana y luego, digamos, ya también trayendo la idea de las estrellas de Hollywood que plasman ese compromiso, ellos hacen una especie de mural en donde plasman también no solo las consignas como grupo, como subgrupos que tienen a nivel de la empresa, también incluyen los logos y la imagen corporativa para afianzar todavía más el proceso. Y creo que ya estamos en tiempo. Muchas gracias.